sacerdotes polacos y un italiano fueron asesinados en Ancash en 1991 por Sendero Luminoso. En este momento está en marcha un proceso que puede terminar con que estos 3 sacerdotes que actuaron en el Perú y fueron víctimas del terrorismo terminen en los altares católicos. Marilena Belaunde estuvo tras los pasos de estos 3 hombres en Santa y Pariacoto en Ancash. La llegada de estos 2 jóvenes sacerdotes polacos cambió la historia del distrito de Pariacoto en la Sierra de Huaraz y también el rumbo de sus vidas. Llevaron la palabra de Dios, contagiaron de fe y esperanza a los pobres, los niños y los ancianos y les llevaron ayuda social. Pero la violencia terrorista convirtió su primera misión fuera de Polonia en la última. Hoy, en la tierra de Pariacoto, no solo descansan sus restos, son tenidos como santos por sus pobladores. Este cuadro lo tenemos en nuestras salas domiciliarias de cada hogar, porque es un recuerdo para nosotros tener a nuestros padres polacos. Con el brutal asesinato de estos 2 jóvenes misioneros, Sendero Luminoso no se detuvo. 14 días después, el padre Alessandro Dordi, párroco de Santa, fue también cruelmente asesinado. Sus vidas dedicadas a los demás y la forma como enfrentaron sus muertes están a punto de convertirlos, si el Papa así lo decide, en santos mártires del Perú. En 1988, 3 misioneros franciscanos polacos pisaron por primera vez Pariacoto. Los asesinados padres Miguel y Zbigniew y el padre Jarek. Ninguno de los 3 pasaba de los 30 años, por lo que conquistaron con su juventud a los parroquianos. El padre Jarek hubiera compartido el mismo destino con sus compañeros, de no haber sido porque la orden lo envió días antes de vacaciones a Polonia. La noticia me llegó en una situación muy especial porque en aquel tiempo el Papa Juan Pablo II estuvo en Cracovia, justo en estos días. Entonces tuve la mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado el Papa en Polonia, por otro lado mis 2 compañeros con quienes compartía la vida fueron asesinados, ¿no? ¿Por qué piensa usted que no le tocó estar con ellos en ese momento? Bueno, es un poco, yo pienso que es misterio de Dios, ¿no? Tal vez Dios quiere decirme algo con esta muerte, ¿no? Pienso que el martirio es un don, ¿no? Y no todos pueden conseguir este don. A 2 horas de Casma, en la provincia de Huaraz, Pariacoto vivió con relativa calma los peores años de Sendero, unos pocos atentados sin mayores consecuencias. Sin embargo, en febrero de 1990, debido a un ataque en el puesto policial, sus habitantes quedaron sin custodia. Empezaron entonces 18 meses de tensión que llegaron a su máximo punto el 9 de agosto de 1991, un viernes en la noche después de la misa. Tocaron la puerta y ellos salieron, no sé, de entre la gente, ¿no? Como Jesús salió y dijo, bueno, aquí estoy, ¿no? ¿Para qué nos quieren? Entregaron y se corrieron. Cristian, junto a otro seminarista peruano, salvó de morir esa noche gracias a los sacerdotes franciscanos. Ellos los defendieron frente a los senderistas diciéndoles, ustedes están buscando a los sacerdotes y ellos no lo son. Lo único que podemos hacer es rezar. Y justo rezamos los misterios dolorosos, que corresponde al día viernes, ¿no? Que es exactamente Jesús es entregado, ¿no? En Getsemaní, es flagelado, lleva la cruz, ¿no? Y es crucificado, ¿no? O sea, nos quedamos en el 4.º misterio. Nos faltó justo la muerte. Creo que la muerte nos tocó vivirla a todos nosotros, ¿no? Los 2 sacerdotes fueron conducidos a lo alto del pueblo y curiosamente entre el cementerio y la iglesia que construían fueron asesinados con 2 disparos. Aquí en su homenaje se ha construido una ermita, pero ambos están sobre todo en el recuerdo de quienes los conocieron. El padre Miguel y Zbigniew eran bien buenos, o sea, nos querían mucho a todos los niños, ¿no? Con el padre Miguel teníamos todos los domingos reuniones y así nos daba premios y cosas y todos los niños se apegaban a él. El padre Miguel se dedicó a trabajar con esos niños. Pocos días antes de morir, hace ya 4 años, les enseñó esta canción.
Los preparaba para su primera comunión y ahora están próximos para su confirmación. A muchos de ellos se les ha revelado en sueños. Mientras que el padre Miguel era un soñador, el padre Zbigniew era más práctico, era conocido como el sacerdote médico. Yo sí creo que pueden ser santos, porque ellos eran buenos, alegres, nos enseñaban todo lo bueno para nosotros, nos enseñaba a cantar, a rezar y a hacernos así todos unidos para salir adelante con nuestro pueblo de Pariacoto. En la iglesia donde trabajaron descansan sus restos, como si presintieran que esa noche morirían. Su última misa fue especial. Uno de ellos dio el sermón y el otro la comunión. A las 3 de la tarde la cocinera les avisó que los senderistas los buscarían después de la liturgia y ellos dijeron que estaban listos para enfrentarlos. El vocero senderista El Diario justificó la salvaje matanza con estas palabras. La reacción trató de mostrar que eran dos buenos curitas misioneros franciscanos al servicio de los pobres, pero nada más falso. Sabido es que de todos los países, en Polonia y más claramente el clero polaco es el más obsecuente servidor de los planes de la CIA, de ahí que uno de sus capitostes ocupa hoy la jefatura del Vaticano. El odio senderista contra la iglesia no terminó con la muerte de los dos polacos. Días después apareció esta pinta en las calles de Santa en Chimbote. El destinatario esta vez era el padre Alessandro Dordi. Un hombre que ha dedicado su vida al pueblo de Santa, hasta que no ha querido salir de Santa y le ha costado la vida. Dice, saliéndome, ¿qué va a pasar? Nos vamos nosotros, no me voy, la gente con quién se queda. De nacionalidad italiana, el padre Sandro llevaba 11 años como párroco de Santa, hasta que en 1991 Sendero Luminoso decidió que su labor evangelizadora iba en contra de sus planes revolucionarios. Exactamente aquí, en las Pampas de Vinzos, fue asesinado el padre Sandro el 25 de agosto a las 5 de la tarde. Como todos los domingos, él viajó por varias comunidades para celebrar la misa. Ese día acababa de hacerlo en Vinzos y se dirigía a La Rinconada, cuando fue emboscado por un grupo senderista. Al encontrar el camino bloqueado, el sacerdote detuvo la marcha de su camioneta. Entonces fue interceptado por 5 senderistas que sin mediar palabra lo asesinaron a mansalva. Después de la noticia, a los 5 minutos, la plaza de armas estaba llena. Todos preguntando, todos llorando, todos, casi el desespero había tomado cuenta de todos. ¿Querían mucho al padre? Lo quería. Aunque era un carácter muy reservado, pero la vida hablaba mucho más que sus palabras. Con su viaje al Perú, el sacerdote italiano cambió radicalmente su vida. Antes trabajó en una fábrica de relojes. Conviviendo con los más pobres, destacó por su habilidad para la construcción. ¿Qué fue lo que tú aprendiste de él? Muchísimas cosas. Ustedes están viendo ahorita pintando estas cosas, me he enseñado a ver. Yo soy simplemente un carpintero, pero ahorita hago tantas cosas en esta parroquia porque él sabía de todo. Todo sabía, entonces se me enseñó. Yo también ahorita hago todo lo que puedo, trato de imitarlo a él, ¿no? A él siempre lo que le gustaba era la expresión de la cara de los niños, ¿no? Él siempre decía, a pesar de la pobreza, a pesar de la injusticia, que siempre se ve la sonrisa de los niños, lo que en Europa no vemos nada más que vemos caras serias. El padre Sandro y los 2 sacerdotes polacos fueron asesinados hace 4 años. Sus prendas de vestir son consideradas reliquias por la iglesia, pero para el obispo de Chimbote, Monseñor Bambarén, ellos merecen además ser canonizados. Encuentro también una semejanza con el Viernes Santo. A Jesús cuando lo toman preso, después de la cena eucarística, a ellos cuando los toman presos, en Pariacoto acabada la misa y en Vinzos volviendo de la misa. En el Calvario son 3, aquí también son 3. A Jesús lo sacaron fuera de la ciudad, a ellos también fuera de sus parroquias. Cuando tomaron preso a Jesús, él defendió a sus discípulos, dice, me buscan a mí, dejen ir a estos. A Jesús lo crucificaron en el Calvario, que es el Monte de las Calaveras. A ellos también los mataron en Pueblo Viejo, junto al cementerio donde están las calaveras. O sea, hay muchas semejanzas en esto, ¿no? Y además nos ha dejado también
como una fuerza a todos para permanecer fieles. El propio Monseñor Bambarén fue en varias oportunidades víctima de atentados terroristas. El más impactante fue la explosión de una bomba en su casa. Si no murió, fue porque no estaba aquí, pero dice que Dios le dejó un mensaje. Ninguna de las imágenes santas en la casa sufrió. Este cuadro del Papa, por ejemplo, fue impactado por 12 esquirlas, pero ninguna de ellas le toca el cuerpo. La más cercana roza apenas la manga de su sotana. La insistencia del obispo de Chimbote con el sumo pontífice para que canonice a los 3 sacerdotes asesinados lo ha conmovido a tal punto que ahora, cuando le hablan del Perú, lo primero que hace es preguntar por Paria Cotto. Yo tengo mucha esperanza de poder obtener pronto los altares, porque la entrevista que tuve con el Papa, él 4 veces me recalcó, son verdaderos mártires, y el hecho que nos hayan concedido que se abrevie 1 año, porque no lo concede, en su caso excepcional, tiene que pasar mínimo 5 años para iniciar el proceso. En los próximos meses el Papa decidirá si estos 3 misioneros ameritan que se les considere santos mártires, porque aunque no se hable de milagros, sus vidas y la forma en que se entregaron a la muerte son reflejo de una vida santa.